¿Dónde está tu regla? ¿Dónde está el rescate? No, ni te apures. De todas formas, no me estaba sirviendo de nada. Ahorita la buscamos. Pues, ¿qué estabas haciendo, amiga? Es que como parte de una tarea me pidieron información sobre esta escultura y como no pude encontrar por ninguna parte sus medidas, pues decidí tomarlas yo misma. Grave error. Ay, discúlpame, amiga. No quise sabotear tu tarea. Solo darte una sorpresita y saludarte. No, la culpa no es tuya. Ya llevaba rato intentando medir con precisión la escultura, pero era súper difícil con la regla voladora. Ya veo. Te estás enfrentando a un problema que la humanidad ha tenido desde sus primeros tiempos, ¿eh? Medir correctamente las cosas. ¿Ah, sí? Ni te imaginas los problemones que tuvieron que pasar los primeros astrónomos para calcular las distancias a las que se encontraban los cuerpos celestes. ¡Wow! Pero mejor, ¿por qué no vamos con nuestro primer especialista invitado para que nos cuente sobre aquellos tiempos? Adelante, pero ¿me ayudará a medir esta escultura? Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Alejandro Farah Simón, quien es académico del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. No, pues un gusto, ya soy recurrente aquí con ustedes. Es un gusto para nosotros. Alejandro, ¿cómo inicia la historia de la humanidad? Bueno, es una pregunta muy interesante desde la perspectiva de que nosotros como seres humanos la estamos haciendo. Y fíjate que es curioso, porque muchas veces pensamos en que el ser humano pues tiene miles y miles de años de existencia en la Tierra. Sin embargo, la fecha en que se considera como el inicio propio de la historia es con la aparición de la escritura, que pareciera que fue hace muchísimo, pero en realidad es aproximadamente hace 5.000 años, que no es tanto tiempo. En este tiempo, bueno, hay que recordar que se escribió también la historia de antes del ser humano. Estamos hablando pues, de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna y de, bueno, actualmente la edad contemporánea. Sin embargo, antes de estos 5.000 años, pues estamos hablando de que la gente escribía por lo que había estado y por lo que pudo investigar e intuir. Pero oficialmente la historia de la humanidad empieza en Mesopotamia con la escritura. Muy bien, ¿y qué piensas que pensaba el ser humano acerca de las estrellas hace 5.000 años, justo hace 2.000 años, hace 1.000 años? ¿Cómo ha evolucionado el pensamiento acerca de las estrellas? Bueno, ahí voy a especular un poquito primero y voy a decir que no nada más hace 5.000 años el ser humano pensaba en las estrellas, sino que mucho tiempo antes, atrás, las veía y tenía una idea de lo que estaba viendo. Y veía pues, lo que vemos prácticamente hoy día nosotros también. Pequeñas lucecitas en la noche y bueno, obviamente una luna grande que es prácticamente la que ha visto en toda su existencia la humanidad. Y bueno, ¿qué pensaban hace 5.000 años? Hay un cuento muy interesante al respecto que lo escribieron en esa época. Bueno, fue una historia que se ha ido pasando de voz en voz y en algún momento fue escrita. Y decían que eran las estrellas pequeñas hogueras de otros pueblos, Mm. porque era equivalente a lo que veían a la distancia en un cerro lejano, veían una hoguera y veían pues nada más una lucecita y todo en la oscuridad. Entonces, hay historias escritas que dicen que las estrellas son hogueras de pueblos muy lejanos. Y bueno, lo mismo aplica para hace 2.000 años, para hace 1.000 años, para 500. Prácticamente esta pantalla que tengo aquí es el mismo cielo que hemos compartido desde que somos escritores de nuestra propia historia. Así es. ¿Y cómo es que los pueblos antiguos podrían hacer las mediciones astronómicas? Hay que considerar que el primer instrumento astronómico, pues finalmente es el ojo. Ujú. Y con ayuda de la creatividad humana, las herramientas matemáticas que son primordiales y bueno, mucha imaginación, empezaron a ver el cielo. ¿Y cómo lo hacían? Prácticamente utilizando referencias fijas en la Tierra. Por ejemplo, el pico de una montaña visto desde cierto lugar. Y veían cómo aparecían las estrellas por ahí, el Sol, la Luna, y fueron haciendo toda esta serie de cálculos a partir de su conocimiento matemático. Y todo eso, a lo largo de nuestra historia como seres humanos, es la herencia que hoy día nos permite, por ejemplo, tener una computadora
en la cual podemos ver con mucha precisión ese mismo cálculo que ellos hicieron en la antigüedad en muchas generaciones. Hoy día, en segundos, tenemos cientos, miles de cálculos que nos permiten ver estas imágenes del fondo. Así es. Y hablando de cientos de miles de cálculos de una revolución, sabemos que Galileo comenzó esta revolución científico-tecnológica, ¿no? Y ¿cómo crees que ha repercutido esto en la cosmovisión que tenemos del universo? Lo que hizo Galileo fue impresionante. Sin embargo, también hay que recordar que la humanidad durante mucho tiempo vivió una especie de oscurantismo, en la cual estaba mal hablar de las cosas que iban en contra de la iglesia. Y eso generó que hubiera en nuestra historia un hueco donde no se hizo tanto desarrollo. Lo que hizo Galileo fue, a partir de un catalejos que por ahí se enteró y que utilizó por primera vez como telescopio y observó Júpiter, cambió la cosmovisión del universo, porque todos pensaban en esa época, en el occidente, que la Tierra era el centro del universo. Con este pequeño cambio de cosmovisión, pues revolucionó nuestra historia y cambió todo lo que era la astronomía hasta hoy día. Por eso le llaman el padre del método científico, porque utilizó este método para utilizar Júpiter, para ver Júpiter. Y ahorita hablando justo de observaciones, ¿no? Y que Galileo nos permitió hacer eso. Todas las observaciones que hacemos de las estrellas, actualmente, ¿todas estas estrellas forman parte de la Vía Láctea o pueden ser parte de otra galaxia? Bueno, es una pregunta que muchos de nosotros siempre tenemos en algún momento la duda. Todos esos puntitos de luz que se ven en la noche a simple vista, la mayoría son estrellas. Hay algunas excepciones que son los planetas como, bueno, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, que se pueden ver a simple vista, y bueno, obviamente nuestro Sol y la Luna. Todos y cada uno de esos puntitos son parte de nuestra galaxia. Hay algún objeto que se puede ver por ahí a simple vista que no es una estrella, que es una galaxia. Y esta galaxia, bueno, lo que nos muestra, si uno la ve fijamente, es como si viera una estrella, pero al final no es una imagen fija, es una imagen embarrada. Y bueno, esta galaxia es Andrómeda, que tiene esa peculiaridad, pero prácticamente lo demás es parte de nuestra galaxia. Perfecto. Para terminar, Alejandro, ¿has visto la Vía Láctea? El que no la haya visto, se lo recomiendo. Todos hemos visto estrellas y es fenomenal. Sin embargo, cuando uno puede ver los brazos en una noche muy oscura de nuestra galaxia, pues simplemente tu cerebro se tuerce y tu vida cambia y se vuelve algo que te acompaña el resto de tu vida. En pocas palabras, sí, y me cambió la vida. Alejandro, como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias por todo lo que nos compartes y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. No, pues si medir correctamente una escultura es así de complicado, no quiero ni imaginarme lo que será calcular la distancia a la que se encuentra una estrella. No es nada sencillo elementalmente, pero antes de meternos en complejidades sería bueno definir qué es una medición. Yo sé. A ver, Conocer el tamaño de algo. su tamaño o magnitud según sea el caso, ¿no? Ok. Déjame buscar una definición. A ver, Ay, esta es muy bonita. A ver. Medir es asignar números a objetos y eventos siguiendo unas reglas determinadas. Como la regla voladora. No esa clase de reglas, Ismara. Más bien se refiere a criterios o normas establecidas. O sea que el problema aquí es que el tipo de regla que elegí no es el correcto para el objeto que quiero medir. Elemental, compañera. Cuando se busca la precisión, las escalas de medida son muy importantes y tienen que ser las ideales para aquello que buscamos medir. Por ejemplo, mira, para esta escultura, un flexómetro te permitiría conocer su tamaño de forma más sencilla y precisa. Por otro lado, si quisiéramos saber el tamaño de una bacteria,
chiquitita, Sí. el flexómetro y la regla serían totalmente claro. inútiles. Sí. Y tendrías que recurrir a otras escalas. Y en el otro sentido, me imagino que tampoco servirían para medir, por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna. Correcto. ¿No? En ese caso tendríamos que recurrir a los kilómetros, pero esa escala tampoco serviría si quisiéramos medir la distancia a la estrella más próxima o el tamaño de la galaxia. En la astronomía las distancias son tan grandes que las escalas de medida más grandes a las que estamos habituados, como los kilómetros, se quedan bien cortas. La galaxia, el tamaño de la galaxia. Ay, me encantaría poder calcular eso. Entonces, te va a interesar muchísimo lo que nuestro segundo especialista invitado nos tiene que contar. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Fuentes Fernández, diseñador óptico del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por volver a invitarme. El día de hoy nos puedes platicar qué escalas se utilizan para hacer las mediciones astronómicas. ¿Qué escalas? Sí, las más comunes son el año luz, que equivale básicamente a la distancia que recorre la luz en un año, que son más o menos 10 millones de kilómetros. Un año luz son 10 millones de kilómetros. Se usa para escalas un poco más cercanas, por ejemplo, en el sistema solar o para sistemas estelares y planetarios, se usa la unidad astronómica, que es la distancia que hay promedio entre el Sol y la Tierra. Y esas son las dos así como que más. Ok. Y hablando de los años luz, ¿nos puedes decir cuánto miden y cómo es que se llegó como a estos acuerdos? Un año luz, como he dicho antes, es la distancia que recorre la luz en un año. ¿Sí? Y entonces la gente siempre tiende a confundir el año luz con una medida de tiempo, ¿no? Pero no, es una medida de distancia. Y son exactamente 10 millones, bueno, no exactamente, pero casi 10 millones de kilómetros. Y fue a principios del siglo pasado cuando los científicos se dieron cuenta de que la velocidad de la luz era una constante universal, cuando acordaron que además era muy conveniente para medir distancias grandes, ¿no? Para no tener que ir diciendo siempre la coletilla de millones de kilómetros, pues se usa el año luz. ¿Cómo se puede, o sea, cómo es que podemos saber que todos los puntitos que vemos de luz en el cielo son parte de nuestra galaxia? Bueno, la respuesta rápida sería que las demás galaxias están mucho más lejos que las estrellas, ¿no? Que los puntitos de luz. Pero para dar una respuesta un poco más comprensible, pues habría que volver un poco a la historia de la astronomía. Cuando los astrónomos empezaron a mirar al cielo con un telescopio, gracias a Galileo, se dieron cuenta de que existían dos cosas en el cielo, básicamente. Esos puntitos luminosos que llamaban estrellas y también unas manchas que no sabían lo que eran, que llamaron nebulosas. Luego más tarde se dieron cuenta de que había varios tipos de nebulosas, había unas que tenían curiosamente una forma espiral y cuando los telescopios fueron mejores se dieron cuenta de que en estas nebulosas espirales habían puntitos que parecían ser estrellas también, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó un debate, al principio más filosófico que científico, sobre si estas nebulosas espirales estaban dentro de nuestro universo o si eran universos separados, ¿no? Y entonces había un poco las dos posturas, hasta que a principios del siglo pasado tuvieron los medios para medir distancias tan grandes y entonces se dieron cuenta de que estas nebulosas espirales estaban muchísimo más lejos que cualquier estrella que se podía ver en el cielo, ¿no? Y entonces ahí estaba la respuesta de que evidentemente eran otros universos y que nosotros teníamos que estar viviendo en algún tipo de estas nebulosas, ¿no? Pero desde dentro, vista desde dentro. Wow. Oye, ¿y nos puedes platicar cómo es que está conformada nuestra Vía Láctea? Sí, mira, en la Vía Láctea, en el centro, hay un agujero negro supermasivo. Todas las galaxias espirales tienen un agujero negro supermasivo en el centro, que es lo que mantiene a la galaxia unida. Es un poco como la estrella en un sistema planetario, ¿no? Es el que mantiene al resto de la galaxia dando vueltas. Inmediatamente alrededor del agujero negro seguramente no hay nada, porque el agujero negro se comió a todo lo que tenía alrededor hace mucho tiempo. Y luego hay una pequeña pelota, pequeña a escala de la galaxia, claro, una pequeña pelota que rodea el agujero negro, que es muy densa, quiere decir que está formada por muchísimas estrellas, ¿no? Una pequeña pelota con muchísimas estrellas, y más allá de esa pelota se llama bulbo, y más allá de esa pelota se extiende el disco, que es donde estamos nosotros, que es muchísimo más grande, ¿no? Que esa pelota. El disco, que es lo que tiene la forma de espiral, y que es donde están la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia. Hay algunas estrellas que se quedaron fuera del disco y que todavía andan rondando, digamos, por arriba y por abajo, en lo que llamamos el halo, y esas suelen ser las estrellas más viejas, y entonces esas son
a grosso modo las componentes de la Vía Láctea. Oye, y también nos puedes platicar qué opinas sobre esta idea que se tiene de que los astrónomos estudian el pasado. Sí, bueno, pues no es solo una idea, a cierto modo es verdad. Como nosotros lo que hacemos es ver luz, estudiar la luz que nos llega de los astros, y la luz viaja con una velocidad finita, viaja a 300.000 kilómetros por segundo, entonces la luz tarda un tiempo en llegar desde una estrella hasta donde estamos nosotros, ¿no? Es lo del año luz que comentábamos antes. Entonces, por ejemplo, la luz que viene del Sol tarda 8 minutos en llegar. Así que cuando nosotros estamos viendo el Sol, en realidad estamos viendo cómo era el Sol hace 8 minutos. Y, por ejemplo, la galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de más o menos 200.000 años luz. Eso quiere decir que cuando estamos viendo las estrellas de la otra punta de la galaxia, estamos viendo cómo eran esas estrellas hace 200.000 años luz. Entonces, cuanto más lejos vemos, estamos viendo galaxias que están más lejanas y cómo eran mucho antes atrás en el tiempo, ¿no? Y cuando se estudian las galaxias más lejanas, en realidad se están estudiando las primeras galaxias que se formaron en el universo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, y también nos puedes platicar si es posible que nosotros podamos ver otras galaxias a simple vista. O sea, ¿hay algún puntito que sea otra galaxia? Hay una galaxia que es la galaxia grande más cercana y la más grande en el cielo, que es Andrómeda, la famosa galaxia de Andrómeda. Y esa galaxia, si tienes buen ojo, se supone que la puedes ver a simple vista en un cielo muy oscuro, ¿no? De hecho, los primeros reportes, ¿no? de esta galaxia vienen de los persas, de antes del año 1000, no sé, en el año 900 o algo así, cuando todavía no usaban los telescopios. Yo lo he intentado a simple vista y no lo he conseguido. Yo creo que eso era antes de que existieran las ciudades, o cuando la gente estaba más acostumbrada a mirar al cielo. Pero con unos buenos binoculares sí se puede ver muy bien. Oye, y ya para terminar este programa, ¿nos podrías contar si tú has visto la Vía Láctea? Supongo que con la Vía Láctea te refieres a esa mancha, el camino lechoso, ¿no? De estrellas. Sí, yo lo he visto muchas veces. La Vía Láctea sí es muy fácil de ver. En cuanto te vayas a un sitio en donde no haya contaminación de la ciudad, al monte, a la playa, se puede ver bastante fácilmente, ¿no? Por ejemplo, desde el Observatorio Astronómico Nacional que tenemos en México, en San Pedro Mártir, en Baja California, se ve espectacular, ¿no? Pero si vas a una playa un poco remota de noche, se puede ver muy bien. Ay, pues muchas gracias por esta entrevista tan bonita. Gracias a ustedes. Esperamos tenerte pronto en el programa otra vez. Claro, yo también lo espero. Y volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Bueno, ya conocemos el gran tamaño de nuestra Vía Láctea, pero ¿es posible compararla con otras galaxias? Aunque parezca mentira o ciencia ficción, sí, los astrónomos se han ingeniado para conseguirlo. ¿Y cómo es? ¿Es muy grande o más bien pequeñita? Al parecer más bien algo intermedio. Pero vayamos con nuestro último especialista invitado para que nos cuente más sobre esta y otras galaxias. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Diego López Cámara, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diego, ¿cómo estás? Ernesto, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi primera pregunta es, ¿cuántos tipos de galaxias existen en el universo y de qué tipo es nuestra galaxia, la Vía Láctea? Ya, pues mira, a grosso modo hay 4 tipos de galaxias. Están las irregulares, que son así, como su nombre dice, formas raras. Las elípticas, las espirales, que tienen bracitos espirales, y hay un intermedio entre elípticas y espirales que se llama lenticulares. Ahora, la Vía Láctea es una espiral, tenemos 4 bracitos, y además tenemos una barra en el centro, entonces llamamos nuestra galaxia una galaxia espiral barrada, y para términos más técnicos, somos una SB o una SBC. Ok, entonces de espiral, ¿y podemos o han cuantificado el número de galaxias que existen específicamente en el universo? Sí, hay cálculos, hay relativamente burdos, no sabemos exactamente cuántos hay, pero calculamos que aproximadamente hay algo así como 100.000 millones de galaxias en el universo. Y de hecho, curiosamente, el número de estrellas en cada galaxia es también aproximadamente 100.000 millones. Entonces, como que este número es mágico. Entonces, 100.000 millones de galaxias
creemos que hay. Fíjate que es bien interesante lo que platicas porque en un programa anteriormente calculamos el número de estrellas que hay en el universo y justo utilizamos este número mágico de que es el mismo número de estrellas en una galaxia que el mismo número de galaxias en el universo. Entonces eso es muy interesante. Es interesante que lo... 100,000 millones es un 1 seguido de 11 ceros. Exactamente, 1 por 10 a la 11. Muy bien. ¿Cómo es que los astrónomos estudian o han podido de alguna manera saber cómo ha sido el origen del universo? Pues justo hay una rama dentro de la astronomía, yo no soy de esa rama, que estudia el origen y la evolución del universo y se llama cosmología. Y en esta justo por medio de observaciones, por medio de mucha matemática, simulaciones con computadoras, se sabe, digamos, la vida del universo. Y aquí el modelo más conocido, ¿no? El Big Bang. No la serie, sino la teoría. Y con esto sabemos que el universo se creó hace 13.700 millones de años. Un montonal, pero sí empezó en un momento. No ha existido por siempre. El universo se expande justo a la velocidad máxima que cualquier cosa se puede mover, que es la velocidad de la luz. Entonces, si el universo tiene 13.700 millones de años y nos movemos a la velocidad de la luz, entonces son 13.700 millones de años luz. Que tal vez esto no significa nada, pero hice justo la conversión. Estos son algo así como 100,000 millones de kilómetros, que es un 1 seguido de 23 ceros. Y el objeto más lejano, hay objetos puntuales, como visto, pero el más lejano es una galaxia con un nombre espantoso que se llama GNZ11, pero lo que es muy bonito está a 13.300 millones de años luz. Y luego hay otras galaxias más, y a mí me gusta mucho, yo estudio destellos de rayos gamma, que son objetos que al final de su vida explotan. Y el más lejano está a 13.18 mil millones. Entonces estamos casi tan lejos como la galaxia. Pero pues sí, es difícil ver objetos tan lejanos y estos son visibles o porque emiten mucha energía o porque hay como unos lentes, unas lupas que a través de la cual la luz que proviene de estos, la lupa lo engrantifica y por eso lo podemos, y esa lupa se debe a efectos de objetos con mucha masa y relatividad general, que se llaman de hecho lentes gravitacionales. Lentes gravitacionales. O sea, podemos saber que existen porque los vemos, pero me imagino que también muchas personas han de hacer investigación de qué es lo más alejado que está, pero que indirectamente podemos saber que existen sin tenerlos que ver, ¿no? Exacto, sí, de hecho luego el problema es los logras ver, pero lo difícil es saber si está muy cerca o muy lejos. Claro. Entonces puede ser como un foco que es muy tenue, pero si está muy cerca de ti, emite mucho. Y si está muy lejos, emite poquito, pero el chiste es saber cuánta energía emite. Entonces para eso hay que meterse como a las tripas y lograr ver su composición. Y ya si sabes la composición, entonces puedes saber cuánto emite y entonces si está lejano, o bueno, la luz es tenue porque es muy tenue, o porque está muy lejano. Y ya ahorita estamos hablando del tamaño del universo. En cuestiones de la Vía Láctea de nuestra galaxia, ¿qué tamaño tiene y cómo es su tamaño proporcional al tamaño del universo? Ya, pues la Vía Láctea también es muy grande en términos humanos, entonces mide algo así como 200,000 años luz de borde a borde. Digamos, la luz para ir de un borde a otro borde tarda 200,000 años. Y de hecho, pero esto es de estrellas y la galaxia, esta espiral, a su vez está rodeada por un halo de materia que no vemos pero sentimos, que se llama halo de materia oscura, y ese mide 2 millones de años luz de borde a borde. Parece un montonal, pero aún así, nuestra galaxia, la parte, digamos, de estrellas que vemos con los espirales, cabrían algo así como casi 700,000 galaxias dentro del universo, porque el universo de verdad es gigante. O incluso si tomaras este halo enorme, aún ese halo enorme cabría como 600,000 veces. Entonces, las estrellas, 700,000 millones de veces, y el halo, 700,000 veces. Oye, pero es una buena pregunta para dejar esta entrevista, para que las personas que nos están viendo y los jóvenes se pongan a buscar
que sigan interesados en el tamaño de las galaxias y del universo. Te agradezco mucho, Diego, tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Por esta ocasión se acabó la medición. Es hora de despedirnos. Pero antes de eso, ¿cuánto tiempo tardarías en llegar al Sol si fueras a una velocidad constante e igual a la máxima que alcanza un avión? Mándanos tu respuesta dando me gusta al grupo de Facebook Jóvenes en TV y usando el hashtag Elemental. Nos encantaría que nos ayudes a resolver este problema matemático. Elemental. Y como dijo el gran Carl Sagan sobre nuestra galaxia, nos espera un amanecer mucho más glorioso, no la salida de un sol, sino de la galaxia entera. Una mañana iluminada por 400 millones de soles, el amanecer de la Vía Láctea. ¡Qué belleza! Hasta un nuevo episodio de Elemental. El amanecer de la Vía Láctea. 400 millones de soles. Esa frase habla del tamaño de la galaxia, de la vida. Ahora sí, casi me haces llorar, mi hermano. Bonita cita, ¿verdad? Pero no vayas a llorar, que la noticia es que Jóvenes en TV, este miércoles de reflexión y construcción de conocimiento y frases pegadoras, llegó a su fin. Pues no fue lo único llegador de este miércoles. Me encantó la historia de la razón. La humanidad dio un paso importantísimo, un cambio cañón. Toda la propuesta, compromiso y testimonios del trabajo por la diversidad, la naturaleza y la sociedad, la verdad, inmejorable. Mañana los esperamos en un nuevo amanecer en esta galaxia de Jóvenes en TV, con 400 millones de motivos para vivir y aprender. Pórtense bien y aprovechen esta vida. Adiós. Adiós.